Como lo pueden ver, la gran diferencia entre este ejercicio y el anterior que hicimos es que ahora ya no solo tenemos desigualdades del tipo menor o igual, sino que incluimos las que son del tipo mayor o igual que, y también del tipo igual que. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía, el problema es que 0,0 nadie me garantiza de que sea mi solución inicial, ¿verdad? Recuérdense, ahora pudiera ser, ¿verdad?, de que no, no sea una cota inferior, pues, de esta solución, ¿verdad? Pudiera pasar. Sobre todo cuando el problema sea de minimizar, ¿verdad? Que también vamos a verlo. ¿Qué pasa en esos casos si el problema es de minimización? Ya hablábamos la vez pasada de que si el problema es de minimizar, únicamente cambia la condición de la variable de entrada, ¿no? En lugar de considerar los más negativos de los coeficientes de la fila Z, ahora consideraríamos los más positivos. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Inicialmente, usted, los únicos cambios que tendría que hacer, según lo que hemos estudiado hasta hoy, para empezar con el algoritmo del método simplex, sería convertir todas estas desigualdades en ecuaciones con el lado derecho positivo. O sea, por ejemplo, aquí ven, 2 en esta. Voy a copiarlas y solo les voy a ir haciendo los cambios por acá. Esto se convertiría en... A ver, aquí tengo que introducir una variable de superávit, porque tengo una desigualdad del tipo mayor o igual, ¿no? ¿Qué se hace con las variables de superávit? ¿Se restan o se suman? Se restan, ¿verdad? Entonces aquí nosotros pondríamos menos x sub 3. Y claro, eso me da derecho a poner aquí esto como una igualdad, igual a 1. Aquí, como ya es una igualdad, al menos variables de superávit o de holgura no tengo que introducir. Y aquí, si quieren ustedes, pongamos pues una variable. Esta sí tiene que ser de holgura porque es del tipo mayor o igual. Las de holgura las sumamos, ¿verdad? Llamémosla x sub 6 por comodidad. Lo que voy a hacer después justifica el hecho de que le ponga ese índice y no x sub 4, como quizás sería lo normal, ¿verdad? Que uno esperaría. Vamos a ver, hasta ahí el método simplex estándar. Tengo todo lo que se necesita. Pero como les decía, el problema es el punto inicial. ¿Cómo garantizo que el punto inicial sea una solución factible? 0,0 ya no me sirve. Nada me garantiza que será la solución inicial. ¿Cómo lo remedia el método M? Lo que dice el método M es que usted introduzca en todas las desigualdades que no son del tipo menor o igual, variables artificiales que hagan las veces de variables de holgura. ¿Sí? Es que usted sabe, si la restricción es de tipo igual o del tipo menor o igual, no tendrá variables de holgura. Y se acuerdan ustedes que las variables de holgura son las que van a la solución básica, porque pensamos que todas ellas son cero al principio. Entonces nosotros necesitamos variables de holgura en cada una de las restricciones, de las igualdades finalmente que terminan siendo. Entonces lo que dice el método M es, introduzca usted, utilice variables artificiales. Aquí vamos a meter variables artificiales en este, que hagan las veces de holgura, por eso la sumo. Le vamos a llamar a esta, para seguir el modelo que voy a tener más adelante, con el cual voy a terminar el método, solo para estandarizarlas y no por algo especial, le voy a llamar a esta RX4, mi variable artificial. Es una sola variable, ¿no? Y RX4 lo veo. Ahora, también introduzca una aquí, ¿no?, donde tiene el del igual para que haga las veces de variable de holgura. Esta le llamaremos Rx sub 5. Bueno, entonces,
¿qué ha conseguido esto? De que todas las variables, todas las restricciones, perdón, tengan una variable de holgura, entre comillas. Claro, esta x sub 6 es una holgura natural. Estas otras que hemos introducido aquí nosotros es una holgura artificial. Y de ahí por qué a estas variables se le llaman variables artificiales. Yo las he introducido al problema. No son parte del problema original. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo evitar que estas variables al final me queden como respuesta en la solución? Porque me entienden, yo las he introducido. ¿Y qué tal si después de todos los cálculos resulta que me sale como solución que Rx 4 y Rx 5 son parte de la solución y me trastocan? Yo las he introducido. De alguna manera tengo que encargarme de que si yo las he introducido, también salgan del problema. Y la solución es bien fácil. Hay una regla que utiliza el método M para asegurarse de que no sean parte de la solución. Y es la regla de penalización para variables artificiales. Dado M, un valor positivo suficientemente grande, es decir, M tiende al infinito, el coeficiente objetivo de una variable artificial representa una penalización apropiada si, en los casos de maximización, usted en la función objetivo agrega menos M a esa como coeficiente de esa variable. O M en problemas de minimización, ¿verdad? M positivo. Como nosotros tenemos un problema de maximización, entonces aquí, en la función objetivo, mira, usted pone menos M, ya vamos a hablar de ese M también, menos M multiplicado por, primero, Rx sub 4, y luego menos Rx sub 5. M también aquí va. Pregunta, ¿qué garantizo con este hecho? Acuérdense ustedes que cuando yo cambie esto a la forma para la tablita simplex, todo esto que tengo aquí en Z lo voy a despejar y en el lado derecho solamente va a quedar un 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en la fila Z cuando yo los cambie de lado? Cuando lo pase hacia el otro lugar. ¿Quién me dice qué sucederá en esa ocasión? Así como ustedes lo están pensando. Cuando los pase para el otro lado, van a quedar positivos. ¿Y qué pasa con los valores positivos en la tabla simplex? ¿Pueden entrar dentro de las soluciones básicas? ¿Verdad que no? Porque se acuerdan, en un problema de maximización, los que van entrando son quienes tienen los coeficientes más negativos. Entonces, si usted los pone negativos aquí, obviamente cuando despeje para Z y lo pase a la tabla va a quedar positivo. No va a entrar a la solución. De manera similar, si el problema fuese de minimización, nosotros aquí pondríamos más MRX4 más M por RX5. ¿Para qué? Para que cuando lo pase al otro lado y quede negativo, cuando el problema es de minimización, nosotros hacemos entrar a la solución las variables más con el coeficiente más positivo. ¿Verdad? Ahora, computacionalmente y para efectos de cálculos, ¿quién es este M que he introducido aquí? Verán, a través de la historia ese M se ha venido manejando casi siempre de manera algebraica. Es decir, usted puede meterlo como una variable y hacer los cálculos, pero ciertamente eso complica un poco las cosas, ¿verdad? Hay que estar haciendo cálculos algebraicos. Da lo mismo si nosotros a M lo sustituimos por un valor lo suficientemente grande y usted hace cálculos con él.
Claro, la dificultad quizás está en esa palabra, suficientemente grande. ¿Qué significa que M sea suficientemente grande? Dirá alguien, ¿no? Pues todo depende de los coeficientes de la función objetivo. Por ejemplo, particularmente nosotros aquí tenemos 4 y 3. M igual a 100 perfectamente sería un número suficientemente grande comparado con estos coeficientes. Sobre todo, tomen en cuenta ustedes que a veces, aquí en este caso, pues los coeficientes pueden ser ambos positivos, pero en algunas ocasiones pudieran ser negativos, ¿verdad? Y en cierta medida entrar a competir con M, en ciertos momentos. Entonces, para eso, nosotros hacemos M lo suficientemente grande como para que siempre pierda cuando le toque competir con los demás. ¿Ok? Con los demás coeficientes de la función objetivo. Entonces, ¿qué les parece si utilizamos un M igual a 100 en esta ocasión? Y aquí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría la iteración número 1 de nuestra tablita simplex? Chequeemos a ver cómo nos quedaría. Por cierto, un dato que les voy a añadir es que aquí, ya cuando estamos trabajando con el método M, la columna Z que manejábamos normalmente la desaparecemos, porque sus valores no cambian a través de todo el algoritmo simple cuando utilizamos el método M. ¿A qué me refiero para ser más específico? Vamos a ver. Les comparto por aquí. Me refiero a esta columna. Cuando vamos a usar el método de las dos fases, esta columna la desaparecemos porque sus valores no cambiarán a través de todo el problema. Este es el ejercicio anterior, ¿ok? Entonces, fíjense, por aquí tengo yo los valores del método M inicial. Esta debería de ser mi primera iteración. Ahora, no aparece la fila C, la columna Z, la fila sí. Ahora, quizá ustedes se pregunten de dónde salieron todos estos valores. Quizá los de aquí abajo no, los de las restricciones no, pero los de Z sí, ¿verdad? Los de Z sí es posible que usted entre en duda de dónde sale este negativo 304, este negativo 303, este 100, por qué aquí está 0 y por qué aquí está 0. Miren, para que nosotros podamos arrancar nuestras iteraciones, confírmenme por favor si están viendo primero, que cambié de PDF, no sé si lo están viendo. ¿Están viendo algo que dice Sí. método M y tabla simple? Sí, sí. Okay. Entonces, yo tengo que hacer alteraciones en la fila Z para garantizar que tiene la forma inicial del método simplex. En la forma inicial del método simplex, todas las de holgura aparecen igual a 0, porque se supone que son parte de la solución básica. ¿Ok? RX4, RX5 y SX6 deben de tener coeficientes 0 acá. Recuerde este, por ejemplo, el que hicimos en la ocasión anterior. S sub 1 y S sub 2 son variables básicas, entonces en la función Z, su coeficiente debe ser 0. ¿Sí? Necesariamente. Entonces, aquí también. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos que estos coeficientes sean 0? Porque miren, voy a dejar de compartir acá. Si los llevo de nuevo a la pizarra, se van a dar cuenta ustedes que en el despeje esos coeficientes no me quedarían 0. A ver, despejemos aquí para Z, para ver cómo quedaría nuestra tablita. En realidad sería Z menos 4x sub 1 menos 3x sub 2. Y aquí sería más 100 Rx sub 4. Y aquí también más 100 Rx sub 5. Igual a 0.
Entonces, si yo creo una tabla donde vaya la fila Z, ¿cuáles van a ser mis columnas en esta ocasión? Como les acabo de decir que va a desaparecer la columna Z, solo tengo que poner las variables y la solución. Las variables son x sub 1, x sub 2, x sub 3, rx4, rx5 y la variable x sub 6. Y por último, la solución, ¿no? Esta es la fila Z. Acuérdense que por aquí yo tengo las soluciones básicas. Las básicas arrancan cuando las variables de holgura, sean estas naturales o artificiales, valen cero. ¿Quiénes deben de ir acá entonces? Las variables de holgura. ¿Cuáles son nuestras variables de holgura inicialmente? Acuérdense, esta, la que yo introduje naturalmente para 2x1 más 2x2 menor o igual que 3, o sea, x sub 6, pues, tiene que ser una de las iniciales. Pero también rx4 y rx5, las que yo introduje de manera artificial, ¿verdad? Al asunto. Entonces aquí voy a poner en el orden que van apareciendo según las filas, rx sub 4, rx sub 5 y x sub 6. ¿Ok? Y fíjense cuáles serían los coeficientes en esta ocasión. Este z tengo que bajarlo un poquito. ¿Cuáles serían los coeficientes? Por ejemplo, aquí en z, inicialmente los coeficientes tendrían que ser para x sub 1, negativo 4. Para x sub 2 tendría que ser negativo 3. Para x sub 3 no aparece, ¿verdad? Tiene que ser 0. Para rx sub 4, 100. Para rx sub 5, 100. Y para x sub 6 tampoco aparece, ¿verdad? Este tendría que ser 0. Y en la solución, 0. Bueno, entonces, aquí es donde yo les digo que si lo dejáramos solamente así, este renglón tendría problemas. ¿Por qué? ¿Por qué tendría problemas? Porque estamos diciendo que rx4, rx5 y x6 son las variables básicas, pero aquí rx4 no, y rx5 no aparecen con un coeficiente 0. Tenemos que arreglar de alguna manera para que estos aparezcan con coeficiente 0. ¿Ok? Bueno, si me tocara completar el resto de la tablita, me lo voy a hacer para que lo miren. Pero sepan que esta no puede ser mi tabla simplex inicial. Todavía tengo que arreglarla, ¿verdad? Para que podamos, por decir así, arrancar el algoritmo simplex. Siempre necesito esto para ver aquí. Aquí los coeficientes en este de rx4, como está asociado con la primera fila, sus coeficientes serían en x1, 2, en x2, 1, y en x3, negativo 1, en rx4, 1, ¿verdad? En rx5, 0, y en x sub 6, 0 también. Solución igual a 1. Otra parte aquí en rx5, ¿quiénes serían los coeficientes? Como rx5 está asociado con esta desigualdad, entonces ponemos por aquí 1, 2, y x sub 3 aquí no sale, que quería 0. X sub 4 tampoco sale, así que ponemos un 0. Rx5 es 1 y este debe ser 0. Solución 2. Finalmente, pues,
para x sub 6. ¿Cuáles son los valores asociados con esta última restricción? En este caso tenemos 2, 2. En x3 aquí tendríamos 0, aparece. Aquí también tendríamos 0 y 0. Y por acá en x sub 6 tendríamos 1. Y la solución igual a 3. Ok, entonces, ¿cómo arreglo esta tablita? Que sería, digamos, de las iniciales, para empezar, ¿verdad? Con el asunto. Pero ¿cómo lo arreglo para que aquí no me quede 100 ni aquí 100? Hay realmente, como les mencionaba, dos maneras de hacerlo. Primera forma de arreglarlo. Haciendo operaciones entre filas, entre renglones, pues. Definiéndolo de la siguiente forma. Con esta ecuación. Nueva fila Z, la nueva que queremos que nos quede, que sea igual a anterior fila Z anterior fila Z más 100 multiplicado por voy a poner paréntesis aquí para que quede todavía más explícito. 100 por la fila Rx4 por la fila Rx sub 5. Observen ustedes que eso me garantiza que aquí quede un 0. Porque si a esto que está aquí, a este 100, usted le suma, bueno, en este caso le resta, ¿no? Sería lo correcto. ¿Eh? Porque aquí tenemos un 100 positivo, ¿no? Si usted le resta 100 veces la fila Rx4 por la fila Rx5, entonces aquí le va a terminar quedando un 0. ¿Sí? Usted puede comprobarlo. Acuérdese de que esto de aquí, fila Rx4 por fila Rx5, no es que va a multiplicar 1 por 0, porque esas son operaciones con vectores. Se tiene que hacer la multiplicación vectorial, el producto punto, pues, ¿verdad? De esos resultados. Usted puede comprobarlo, cuál es el resultado si hace eso. Ahora, esta es una forma, pero yo realmente la forma más sencilla que veo, yo la otra forma la veo, pero sumamente sencilla, me parece que es lo más tranquilón que existe, en vez de ponerse a hacer estos cálculos, ¿no? Es aquí, en cada una de ellas, para Rx4 y para Rx5, despejar en términos de ello y sustituirlo acá, y ver qué me queda. Hacer la reducción. Son equivalentes las dos. Usted puede comprobarlo, o sea, después cuando tengan un tiempito, entiendan que aquí en clase no podemos ponernos a hacer todos estos cálculos, pero después usted lo puede hacer. Comprobar, ¿no? De que ese cálculo de esas operaciones entre filas es equivalente a lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, aquí, si usted despeja para Rx4, ¿qué le va a quedar igual? En este es 1 menos 2x1 menos x2 más x3, ¿no? ¿Sí? Y si usted despeja para Rx5, ¿a qué es igual? Es igual a 2 menos x sub 1 menos 2x sub 2. Hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si estos valores
usted lo sustituye aquí. Cada vez que agarra que hay un RX4, usted lo sustituye por esto. Y cada vez que hay un RX5, usted lo sustituye por esto. ¿Qué nos quedaría? Van a ver ustedes que nos va a quedar la fila aquella que yo tengo allá en el PDF aparte. Esto se lo voy a hacer porque es un poquito más, lleva menos tiempo. Aquí lo voy a copiar, ¿no? Entonces, aquí donde está RX4 lo voy a quitar. Voy a poner más 100 multiplicado por esto que está aquí. ¿Sí? Yo creo que al final sí era más allá siempre, según estoy viendo aquí. A ver, y aquí RX5, en lugar de RX5, tenemos más 100 multiplicado por esto que nos quedó aquí. A ver, simplifiquemos esto, pues. Nos va a quedar Z, esto de aquí del principio, ¿no? Y obviamente al multiplicar aquí por 100, va a quedar más 100 menos 200 x sub 1 menos 100 x sub 2 más 100 x sub 3, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Y después de eso, si hacemos los cálculos en la siguiente, ¿qué nos va a quedar? Aquí quedaría más 200 menos 100 x sub 1 menos 200 x sub 2. Igual a 0. Reduciendo todavía un poquito más esta cuestión, o sea, reduciendo términos semejantes, pues. A ver, los x sub 1, ¿cuánto me quedaría? Menos 4, menos 200, y aquí me hizo falta, aquí está, por aquí lo tengo. Menos 100, menos 200 y menos 4. ¿Cuántos suman esos? Menos 304. X sub 1. Los X sub 2, aquí tiene 3. Aquí tiene menos 100. Claro, menos 3, ¿verdad? Aquí tiene menos 100 y aquí tiene menos 200. ¿Cuánto es eso? Menos 303 X sub 2. Observen que por ahí hay un más 100 X sub 3. Y finalmente, pues, aquí le queda a usted 100 y aquí 200, ¿verdad? Solamente eso, ¿no? 100 más 200 son 300. Deberían de quedar positivos a este lado, pero los voy a pasar al otro lado, naturalmente, va como menos 300. Así. ¿Ok? Entonces, eso ilustra de dónde sale la fila Z que nosotros vamos a tener más adelante, con la que va a ser nuestra iteración inicial. Estos serán sus coeficientes, negativo 304, negativo 303, 100, naturalmente, en RX4 ahora va a quedar 0. Aquí ya no aparece. Ese era el objetivo, desaparecerlo. No aparece ni RX4, ni RX5, ni X6, que serán nuestras soluciones básicas iniciales. Hemos cumplido nuestro objetivo. Por favor, préstenle atención a estos coeficientes y miren los que yo tengo en la tabla inicial que les voy a mostrar a continuación. Es posible, cópienos para que los tengan disponibles ahorita que yo se los muestro y vean de dónde salieron los cálculos que yo tengo allá en el PDF que les voy a mostrar. Voy a interrumpir por aquí un momento. Chéquelos. ¿Quién es el coeficiente aquí de X1? Menos 304, menos 303 en el caso de X2. Ahora ya sabe de dónde sale este 100.
¿Sabe por qué aquí hay 0, 0, 0? Y miren la solución que aparece. Negativo 300. Los otros no han cambiado, miren. 2, 1, menos 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2 y 1. Son los mismos que ya teníamos. Solamente es la fila Z la que yo tengo que arreglarla para que inicialmente cumpla con el punto de inicio del algoritmo simple. ¿Ok? Y usted se preguntará, ¿y ahora que ya he hecho todo esto, qué hago? Nada, el método simplex. El que estudiamos en la clase pasada. Entra a la solución básica, la variable más negativa, sale la que tenga la relación mínima, ¿se acuerdan? Cuando hacemos la división, ¿verdad? Entre la solución de la variable de entrada y el coeficiente. Las mismas condiciones de entrada y de salida de siempre. Y vamos a llegar a una solución. Entonces, por aquí, obviamente me voy a ahorrar los detalles de cálculo porque ya los hemos mostrado en la clase anterior. Pero vaya, dando una explicación así a grosso modo. ¿Quién va a entrar a las variables básicas? Bueno, yo les pregunto, ¿quién es la variable con el coeficiente más negativo? ¿Verdad que x sub 1? X sub 1. Entonces, ella tiene que entrar a las variables básicas. ¿Lo ven aquí donde dice iteración 2? Aquí aparece x sub 1. ¿A quién sacó? Sacó a rx4. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dividen, acuérdense, esta es la columna de las soluciones, ¿verdad? Entre los coeficientes de la variable de entrada, aquí le queda 1 entre 2, es 0.5. Luego aquí es 2 entre 1, que le quedaría 2. Y aquí sería 3 entre 2, que es 1.5. ¿Cuál es la menor de todas esas relaciones? La que le dio 0.5, 1 entre 2. O sea que esta es la variable de salida, rx4. ¿Qué hicimos entonces para obtener esta segunda tablita? Lo de siempre, como aquí tiene que quedar un 1 y el resto ceros, entonces mediante operaciones de Gauss-Jordan sumamos o restamos los elementos necesarios para que aquí quede 0, 0, 0, 0 en todas las otras columnas. No le paren bola a esto de aquí abajo por los momentos, ¿no? Y entonces obtengo esta tablita cuando ya hago las operaciones de Gauss-Jordan. Ahora me vuelvo a fijar en la fila Z y quién tiene la variable el coeficiente más negativo, x sub 2. ¿Se dan cuenta que aquello que yo hice inicialmente de penalizar en la función objetivo a las variables R hace que nunca entren, sino que más bien sean ellas las que salgan, porque son las que me presentan la relación mínima. Aquí pasó lo mismo, miren. Ahora entra x sub 2, pero ¿quién va a salir? El método está diseñado para que salga la variable artificial, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la peor relación? Dividamos. Aquí ven, 0.5 entre 0.5, porque x2 va a entrar, ¿verdad? Entonces tiene que ser esta columna de x2 con esta columna de soluciones. 0.5 entre 0.5 da 1. 1.5 entre 1.5 da 1. ¿Sí? Y 2 entre 0, perdón, aquí me he saltado, ¿eh? Vamos a ver, sería 0.5 con 0.5, 1.5 con 1.5 y 2 con 1. Entonces, hay un empate acá. 0.5 entre 0.5 es 1, 1.5 entre 1.5 es 1. ¿Qué pasa cuando hay un empate? Siempre elegimos que salga la variable artificial, ¿ok? Aunque haya un empate. De hecho, más adelante vamos a tratar esos temas con mayor detalle, ¿verdad? Cuando hay un empate. Vaya, desde ahora se los digo, cuando hay un empate realmente, pues, uno puede elegir en condiciones normales cualquiera de los dos caminos. No importa quién elija, de entrada o de salida. Pero acá, donde estamos utilizando el método M, sí importa. Vamos a elegir que salga la variable artificial. La lógica me lo indica, ¿verdad? Acuérdese, las variables artificiales no son parte de nuestro problema. Nosotros las hemos introducido y de alguna manera nos la tenemos que arreglar para sacarlas. Entonces, es por eso que ante el caso de empate que tenemos, decidimos que la variable de salida sea rx5. Claro, entonces ahora vamos a tratar de que aquí aparezca un 1 y de que el resto de los elementos sean 0. ¿Cómo? Con cálculos de Gauss-Jordan que ustedes ya conocen muy bien. Es así como llegamos a esta tablita, ¿verdad? Miren, aquí aparece un 1 y el resto de los elementos son ceros. Ahora, ¿qué pasó? Entró
Perdón, aquí metieron a X, aquí metieron a X1, ¿verdad? Perdón, sacaron a X1 y metieron a X2. No me había dado cuenta de ese detalle. ¿Se dan cuenta de que dentro de las variables básicas está X2 y que quien salió fue X1? Es que hay empate, es lo que yo les digo, ¿no? Entonces la máquina quizá, por ser la primera, la agarró, ¿no? Pero cuando hay empate, usted puede, 0.5 entre 0.5 es 1, 1.5 entre 1.5 es 1, en realidad usted puede agarrar cualquiera de los dos. Pero tarde o temprano van a ver ustedes que la máquina agarró ahí 0.5, pero el método lo va a llevar a que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando logra esto, el problema es que se le desordena la de la primera fila que tenía. ¿Y qué queda acá? Que este es el que tiene el coeficiente más negativo. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo vamos a introducir con el que tenga la peor relación como variable de entrada. ¿A quién sacaron? A Rx sub 5 y metieron a X3. Es quien tiene el coeficiente más negativo. ¿Qué pasa al hacer esto? Veámoslo. Nos queda esto. 0, 1, 0, 0 y aquí también, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Miren lo que yo les decía. Volvió a suceder. Negativo 2.50 volvió a, perdón, X sub 1 volvió a tener un coeficiente negativo. De hecho, es el único que tiene coeficiente negativo y vamos a tener que volver a meterlo dentro de las variables básicas. Sacando que tenga la peor relación, que evidentemente el que va a tener la peor relación es ese X3, ¿no? Perdón, ese X sub 6 que tenemos por ahí. Ese X sub 6. Entonces, cuando lo metemos, nos queda esto de nuevo. ¿Sí? Y obtenemos una solución final. ¿Cómo sabemos que ya no puedo seguir iterando? Por los coeficientes de variables z. ¿Sí? Solamente hay números positivos y mi problema es de maximizar. Entonces ya no puedo meter ninguna de estas variables a la solución. Entonces, ¿cuál sería mi solución final? X sub 2 igual ¿a cuánto? X sub 2 igual a negativo 0.50 y X sub 1 igual a 1. ¿Ok? Aquí las tenemos, ¿no? Perdón, X sub 2 igual a 0.5, negativo, dije yo. Estas son las soluciones. Igual a 0.5, X sub 1 igual a 1. Sería la solución final. Como les digo, todos estos son cálculos hechos con Gauss-Jordan. Quizá la mayor duda que les puede quedar es aquí, ¿verdad? Pero yo se los digo, lo vamos a ver más adelante. Este es un caso especial del método simple. ¿Qué pasa si hay un empate en la condición de la variable de salida? Se lo garantizo que puede tomar cualquiera de los dos caminos. ¿Ok? Aquí X sub 1, que tenía valor 0.5 entre 0.5 nos daba 1, y 1.50 entre 1.50 también la relación daba 1. Cuando usted tiene empate, siga los dos caminos. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene empate? Le voy a hacer un spoiler de lo que viene más adelante. Puede suceder de que cuando hay empate no hay una, sino que hay dos soluciones. Pero las dos soluciones lo llevan a la misma función objetivo, eso sí. Maximizan, ¿verdad? Pero llegando a la misma función objetivo. ¿Cómo puede pasar esto? Que hayan dos soluciones. Fácil. La función objetivo, la recta que es la función objetivo, conecta o pasa exactamente por dos de los vértices del polígono de soluciones factibles. O en otras palabras, pues puede ser que la función objetivo también sea paralela a una de las restricciones. Pues cuando eso sucede, son casos especiales del método simple. Nosotros los vamos a ver más adelante. Los casos especiales son de generación, infinitas soluciones, o también una solución no acotada. Los vamos a ver un poquito más adelante. Por los momentos, la explicación que les doy ahí es que cuando hay un empate, no importa cuál agarre, un empate en la relación mínima, agarre el que usted quiera. Pruébenlo, a ver. Les voy a hacer llegar este PDF yo para que ustedes lo prueben y me digan qué sucede. ¿En qué sentido les digo yo que lo prueben? Aquí, ¿ven? No sigan como lo hizo la máquina. ¿Ok? La máquina, ¿qué hizo acá?
0.5 entre 0.5 dijo 1. 1.5 entre 1.5, 1. Claro, el otro sí no entra a la disputa, ¿no? Porque este 2 entre 1 es 2. La pelea es entre X1 y RX5 para salir. La máquina dijo, yo no me complico, agarró el primero y sacó a X1 de las básicas y metió en su lugar a X2. Yo les digo a ustedes, por favor, prueben. No saquen a X1, saquen a RX5, que sea la variable de salida y en su lugar meta X2 acá. Y ojo, no le estoy diciendo que X1 y X2 van a tener la misma solución final. No fue eso lo que le dije. Le dije que el valor en la función objetivo será el mismo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el valor final en la solución de la función objetivo? Aquí está. 5.50. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Le garantizo que la solución final, el X1 y el X2 que usted obtenga, no sé si van a ser los mismos. Pudiera ser que sí. Pero aún si no lo fuesen, el valor final de Z tendrá que ser necesariamente 0.5. 5.5, perdón. Bueno, chicos, esto es el método M, en el cual introducimos esta variable M que creemos que es un número suficientemente grande. ¿Ok? ¿Qué significa que una variable sea no acotada? Que no tiene final. Que puede tomar valores infinitos hacia un lado. ¿Se han puesto a pensar que eso puede pasar con la solución, con el espacio factible? Puede ser que el polinomio nunca cierre, que quede abierto todo hacia la derecha o todo hacia arriba, porque no tiene suficientes restricciones. Entonces, en esas ocasiones decimos que es no acotada la solución, ¿no? Pero aquí, más que hablar de que una variable es no acotada, decimos que la solución, ¿no? Al final termina siendo una solución no acotada. No se preocupen, vamos a ver con detalle cada uno de esos casos de degeneración, ¿verdad? Casos especiales son en realidad del método simple. Me gustaría